Hola, ¿cómo están? Estamos en la Siesta del Fauno, un estudio, casa de la banda de música electrónica Klaus y casa también de Ernesto Romeo, compositor, tecladista y especialista en sintetizadores, para hablar un poco y meternos en este maravilloso mundo de la síntesis sonora. ¿Cómo estás, Ernesto? Excelentemente bien. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. Y bueno, para empezar quería conocer un poco de tu historia, cómo fueron tus primeros pasos, tu primer acercamiento a un sintetizador. Si bien desde que soy muy chiquito tengo registro de que me haya gustado mucho como la cuestión del tratamiento del sonido, del audio en discos, que me llamaban o me atraía mucho por ahí los tipos de efectos que escuchaba en cosas de los Beatles o eso, de discos que había en mi casa. Cuando tenía 15 años en la escuela, unos amigos me prestaron unos cassettes de Vangelis y de Jean-Michel Jarre, así que todas cosas hechas con sintetizadores y teclados, y me fascinó. Digamos, si bien yo más o menos conocía cosas que pasaban en la radio y eso de sonidos, temas que tenían por ahí vocoder o que usaban secuenciadores y me gustaban, creo que nunca había escuchado álbumes enteros de música instrumental hecha de esa manera. Y sentí que era una cosa fascinante, y a pesar de que yo no había tenido ningún acercamiento específico a la práctica musical ni nada parecido, sentí que eso era como una especie de cosa que yo quería hacer. Así que medio que sin estar agarrado de nada, traté de ver cómo meterme en ese mundo. Esto fue... Yo escuché esos cassettes en 1983, yo tenía 15 años. En 1985 empecé a estudiar piano. Un poco pensaba que como que había muchas fotos de sintes con teclados, pensaba eso que tenía que saber tocar el piano. Y en 1988 tuve mi primer sintetizador. Era una época muy diferente a la época actual, una época en la que había mucho alboroto con la cuestión de la tecnología digital, que era algo muy novedoso y que parecía que iba a ser como la respuesta a todo. Entonces, para cuando yo tuve mi primer sintetizador, todo era MIDI, sampling, memoria, polifonía, computación. Era como, digamos, como el mandato, digamos, del tipo de instrumento que había que tener. Y muchos de los sintetizadores de las épocas anteriores, de los 70 y de los 60, habían quedado como muy, como en desuso. Pero también por la forma de interactuar con la cuestión de los tipos de equipos, la cuestión de los instrumentos que tuvieran así como perillas y paneles, y la mayoría de los sintes digitales no tenían. Entonces, el primer sinte que me compré, si bien era de estos instrumentos que hacía un poco de todo, muy propio de la época de los 80, no terminó de conformarme en la manera en estar presentado. O sea, lo único que podías hacer con el instrumento era
tocar el teclado e ir cambiando de un valor por vez de una sola cosa, no tiene ninguna perilla para operar, nada. Claro. Así que el primer sinte con el que yo realmente me sentía a gusto fue este pequeño sintetizador que tengo acá, el Kawai Teisco 100F. Es un instrumento muy pequeño, muy desvalorizado en su momento, en ese momento, digamos, fin de los 80, comienzo de los 90, pero a pesar de su sencillez, es muy interesante para explorar las interrelaciones entre los módulos y tiene una profundidad sonora muy, como, no sé cómo llamarlo, muy fascinante. Y creo que yo siento que ese fue mi primer sintetizador de verdad, digamos, ¿no? Porque antes de eso, el otro sinte sentía como que solo me obligaba a tocar en el teclado, por decirlo de alguna manera, y no había como otra interacción con el desarrollo del audio y toda esa cuestión. Claro, ¿y hace cuánto lo tenés ese? Sí, ese también, 1988 lo conseguí, a mediados del 88. Primero tuve ese sintetizador polifónico, un CLDEC 80 y después el 100F. Y ya con esos dos empecé como a explorar más cosas. Bueno, y a partir de ahí, dado que este tipo de sintetizadores analógicos viejos, digamos, en esa época nadie los quería, entonces era mucho más fácil conseguir eso. Y aparte yo no tenía plata, entonces era como todo ideal, digamos. Las cosas que me gustaban, en ese momento nadie las quería. Así que bueno, bien. Y poco tiempo después conseguí el Prophet 5, que es un sinte polifónico analógico muy lindo, y después el Pro One, así, y ya medio que en 1989-90 tenía una buena cantidad de instrumentos con las que podía hacer el tipo de cosas que yo quería. ¿Y por qué en ese sentido tantos? Porque varían, un sintetizador no es igual al otro. No, varían mucho. ¿Cómo es eso? Es que cada instrumento musical, por decirlo de alguna manera, tiene como una especie como de personalidad y técnica alrededor y como mucho tiempo de desarrollo histórico. Si nosotros vemos el piano hoy y es un instrumento que tiene una forma definida, incluso casi siempre una cantidad de teclas definidas, un mecanismo, etcétera, etcétera. Pero cuando uno mira el desarrollo histórico del piano, incluso los momentos de cruza con el clavicorde y demás, los primeros pianofortes, te das cuenta que hay bastantes diferencias. Y el piano moderno, digamos, es como un desarrollo que se fue llegando. En el camino quedaron varias cosas, algunas que se puede decir que el piano moderno perfeccionó y otras cosas que simplemente quedaron de lado, nada más. Entonces, cierta sonoridad de ruidosa de los primeros golpes de martillo de los primeros pianofortes, por ejemplo, en su momento eran considerado eso como un ruido, pero hoy día cuando uno escucha esos viejos pianos es un sonido muy atractivo. En el caso del sintetizador, lo que tiene de particular es que además de toda esta cuestión del desarrollo de este instrumento que no tiene ni 60 años, digamos, de desarrollo, tampoco podríamos decir que es exactamente un instrumento musical, o sea, es más que un instrumento musical. O sea, es una cosa que viene de otro lado y que uno de sus usos es tener un formato parecido al de un instrumento. Si bien se utiliza para hacer música y arte sonoro, no tiene el mismo tipo de lógica que una flauta, que un piano, que una guitarra, ni el mismo tipo de desarrollo. Y las posibilidades de intercambiar sus funciones y sus modos son tantas que es muy lógico que tengan muy diferentes formas, muy diferentes sonoridades, muy diferentes posibilidades, muy diferentes tecnologías. Es algo que por ahí nunca termina de establecerse del todo. A pesar de que al ir pasando las décadas, ciertas cosas van siendo, bueno, todos los sensores lo tienen o lo tendrían que tener, digamos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas básicas que tienen un sintetizador? Y, por ejemplo, si bien en los 80 se dejó un poco de lado, el módulo de filtros, por ejemplo, hoy día prácticamente no hay ningún sintetizador que no lo traiga. Es un módulo que fue muy importante en los 60 y en el desarrollo de los 70, pero en los 80 empezaron a haber otros tipos de síntesis FM, distorsión de fase, el sample y demás, y la idea de utilizar un procesador como el filtro como recurso principal tímbrico fue medio dejada de lado. A partir de finales de los 90, eso se empezó a valorar mucho y hoy día, por ejemplo, casi ningún sintetizador no trae filtros. Pero podía ser normal encontrar a fin de los 80 sintetizadores que no tengan filtros. Después hay cosas que siempre fueron comunes a todos los sintes, como los generadores de envolventes. Hay una serie de los osciladores de baja frecuencia, hay una serie de cosas que están presentes en todos y otras que tienen que ver más con las peculiaridades de los distintos instrumentos. Hoy día, después de estos casi 50-60 años de desarrollo, en el sinte se empiezan a encontrar un montón de miradas, de visiones y de tecnologías y
como que lo que en una época era una cosa reemplaza a la otra, ahora todo convive más. Entonces los sintes son mucho más abiertos, tienen muchas más posibilidades de interacción con diferentes ideas, y antes no era tan así, que era como más de época. Cosa que tampoco fue tan así en el desarrollo de los instrumentos musicales tradicionales, ¿no? Donde era todo más largo. Acá esto es un dispositivo que ya surge en la era del consumo, entonces hay también toda una cuestión de hacer cosas que por ahí no duran tanto tiempo, se rompen más fácil. También está la cuestión de la moda o de algo que bueno ya es obsoleto. Se metió como muy esa lógica del medio del electrodoméstico, que por ahí a un clarinete no le pasa. Te compras un clarinete, por ahí después con el tiempo te comprarás uno que quizás sea mejor, pero no es que sentís que tenés que cambiar de clarinete cada 2 años porque salió uno nuevo que tiene más cosas. Otro sonido. Exactamente, con esto no es así. Y también está muy metido esa cuestión del mercado, ¿no? Sí. Bueno, algo que me voló la cabeza en el curso de iniciación a los sintetizadores que recomiendo es el hecho de las diferencias con un instrumento musical tiene que ver con la interacción también que uno tiene con la herramienta, con el instrumento. ¿Cómo es eso? Porque hay diferencias como muy sustanciosas en el uso. Bueno, una principal diferencia es que el sintetizador todavía es un dispositivo bastante híbrido entre dos cosas que en realidad no le pertenecen del todo. Si vos mirás un sintetizador convencional, casi siempre vas a encontrar algo que está tomado del universo de la música tradicional, por ejemplo un teclado, y otras cosas que están tomadas del mundo genérico de la electrónica, perillas, switches, cables. Cosas que no están pensadas para la ergonomía de la expresión artística, como si por ejemplo está pensado el cuerpo de una guitarra, la distancia de las teclas de un piano, las llaves en una flauta traversa, la forma de disposición de los instrumentos de una batería. Todo eso está vinculado a una cosa corpórea que tiene que ver con lo que es la interfaz del instrumento, si se sopla, si se utilizan los pies, si se utilizan solo las manos, si las manos hacen muchas cosas al mismo tiempo como en un piano, o hacen más bien de a una cosa por vez, como cuando con una mano con la guitarra estás tocando como las cuerdas, que no es lo mismo que usarla con el piano. En el sintetizador todo eso está todavía muy indefinido. O sea, es un instrumento que todavía no tiene una forma que le sea propia y que por sus propias características quizás nunca lo alcance. Quizás siempre sea un instrumento o un dispositivo más bien mutante. Muchas veces parece una consola porque efectivamente tiene en algunas cosas más que ver con una consola de audio que con un piano. Claro. Entonces, porque también el sensor puede usarse para procesar cosas, se puede utilizar para controlar cosas, no solamente para tocar. Digamos, yo no utilizo una batería para procesar una flauta, pero yo puedo usar un sintetizador para procesar el sonido de una flauta. O las voces, o las voces, exactamente. Exactamente, todo ese tipo de cosas, digamos, no es propio de la historia de la música. Es algo muy novedoso y que tiene que ver con las propiedades de la electricidad. Entonces, en ese sentido, es como un dispositivo extraño, marciano. Total. ¿Y qué tipos de sintetizadores podemos encontrar? Porque vemos esto clásico que tiene teclas, pero también vemos este armatoste de acá que son solo perillas y cables. Bueno, esto es el primer tipo de sintetizador que existió. Los sistemas modulares, este es un sistema Moog que tiene módulos justamente de la primero, es el primer instrumento que se comercializó. Y acá directamente ni siquiera hay una serie definida de módulos o partes, ni un conexionado prehecho por el fabricante. Vos en cada gabinete podés montar los distintos módulos que quieras y los conectás libremente con cables. Ahora está casi todo desconectado. Y armás como tu propio sistema. Conversar. Exactamente. Una cosa procesa, otra controla, otra genera, bla, bla, bla. Puedes utilizar cosas como un teclado, que es algo más convencional para controlar algunos aspectos, y otras cosas medio raras, como por ejemplo esta especie de cinta, que también lo puedes utilizar para controlar cosas, o un secuenciador, esas cosas que están con todas las lucecitas corriendo por ahí. Es realmente una cosa muy multifacética. Los sistemas así modulares de alguna manera representan como medio la esencia de la síntesis. Y hoy día están siendo de nuevo muy reivindicados y hay como todo un movimiento gigante, mucho más que en la década del 60 y del 70, vinculado a este tipo de cosas, porque se hacen sistemas modulares incluso en tamaños mucho más pequeños, muy accesibles.
mucha gente los puede construir porque es fácil de hacer y de encontrar información en internet. Hay mucha gente haciendo incluso este tipo de cosas en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Entonces es como un universo como fascinante en sí mismo el de los sistemas modulares. Después, con el tiempo, sobre todo durante la década del 70, se fue imponiendo más la idea del sintetizador con teclado. A partir del Minimoog, que fue un instrumento muy exitoso, fue el primer sintetizador que se vendió específicamente como instrumento musical en una casa de música, pensado para que lo toque una persona sin formación de cosas de música electrónica. Y a partir de ahí fue como el formato más impuesto, el Minimoog, el Prophet 5, el Yamaha CC80, son todas cosas que van más en la evolución de lo que tiene que ver con ver al sintetizador como un instrumento. Otras cosas, como por ejemplo, no sé, el Synthi AKS, esta valijita digamos, de superagente de los 60, uno lo ve y si no lo ves en un contexto de un estudio o lo que sea, no te imaginas necesariamente que es un instrumento musical. Porque efectivamente, si bien puede ser usado como un instrumento musical, se puede usar como un laboratorio de procesamiento de señales de audio. Vos podés meter ahí eso, tu voz con un micrófono, y usar un modularillo, una reverb, lo que fuese, y transformar por completo la señal de la voz. Entonces hay ahí como una cuestión en el que de todos los posibles caminos que tiene el sintetizador, algunos se fueron llevando hacia un formato más tradicional. Y hoy día eso se volvió a abrir. En los 80 era muy normal y en los 90 usar los sintes más que nada para imitar otros instrumentos. Pianos, cuerdas, como se había perdido un poco esa cosa medio... Pero ¿cómo sucede eso? Que a partir de la electricidad un sintetizador puede como imitar el sonido de un instrumento. Porque en realidad lo que tiene el uso de la electricidad para el audio es que el sonido, digamos, son ondas básicamente producidas por un movimiento. Cuando yo hablo y eso, digamos, como que el movimiento de la fuerza, el aire que sale por mi boca va moviendo las moléculas de aire, comprimiéndolas y descomprimiéndolas, haciendo una onda. Entonces lo que utilizan los instrumentos electrónicos es generación de ondas, pero eléctricas. Y que eso, cuando vos lo pasas por un parlante, el parlante al moverse hace con el aire lo mismo que haría eso, el tocar una cuerda, batir un parche o hablar. Entonces vos lo que estás utilizando es que en lugar de que esa onda se genere por un movimiento, se genera por una oscilación eléctrica. A partir de eso, uno podría empezar a recrear eléctricamente cómo puede ser una forma de onda de algo que cuando uno lo escucha se parece a algo acústico. Si bien yo creo que el sentido del sintetizador no está tan bueno en la imitación, de hecho uno pierde la tridimensionalidad que son entre los instrumentos acústicos al tratar de imitarlos electrónicamente o de samplearlos o hacerlos digitalmente, lo que fuese, sí hay algo interesante en poder imprimirle como características de una cosa a otra. Hay algo medio fantasmagórico, muy atractivo de eso, muy hipnótico del sinte, que de pronto algo parece sonar una voz o como una mezcla de una voz de una flauta y en otro momento parece como si fueran un montón de violines medio extraterrestres sonando juntos. Hay algo lindo en eso también. Yo creo que no es un uso muy piola el usar el sintetizador como un reemplazo de otros instrumentos, pero sí es muy lindo cuando se dialoga, tanto combinando con otros instrumentos como también creando cosas que tengan características de otras. Se arman como mutaciones muy interesantes. Pero creo que gran parte de lo interesante del sintetizador está más en lo que puede hacer gracias a que no trabaja con sonido, sino con electricidad, que después se escucha, después se hace sonido, pero lo que puede hacer el movimiento eléctrico es algo que realmente no se puede hacer por otros medios. Pues ahí es como que reside gran parte de su magia. La escena, la música electrónica, o sea, en ese sentido, que se parezca un poco, poder emular algún instrumento ayudó a que sean bien recibidos. Y hubo de todo. Sucedió todo lo contrario. El origen del sintetizador está en la música experimental, que de hecho toda una búsqueda que viene desde el fin del siglo XIX, comienzos del XX, de tratar de romper con la música tradicional, con la armonía, con la melodía, con el ritmo, con el concepto de la orquesta, con la tradición, con todo eso, muy propio del arte del siglo XX particularmente. Entonces el origen del sintetizador se remonta en realidad a una búsqueda de ciertas vanguardias, digámosla, de experimentación sonora, que venían trabajando con los recursos de hacer arte sonoro con sonidos grabados, algo que la humanidad no había experimentado nunca, porque la grabación es una cosa que tiene 150 años menos, o 200, menos de 100.
Entonces lograron hacer a partir de manipular grabaciones y demás, o utilizar osciladores o generadores electrónicos para mezclarlos con sonidos grabados acústicamente y después alterados, grabados y puestos al revés, lupeados, pasados más rápido, más lentos. Lograron generar todo un ambiente sonoro que nunca se había escuchado jamás. Y el sensor surge en realidad como un recurso compositivo para la gente que hacía ese tipo de cosas. Pero en 1968 Wendy Carlos graba un disco llamado Switch on Bach, en el cual con un sensor de este tipo, controlado por un par de teclados y con un grabador de varias pistas, para ir grabando capa por capa, hace un disco de todas obras de Bach hechas con sintetizador. Si bien ya se ha usado un poco de sensor en algún que otro disco pop y demás, todavía sigue siendo un instrumento de estudio o de laboratorio y más enfocado al universo profesional de la gente que ya venía trabajando con cosas electrónicas. Pero el disco de Wendy Carlos rompió todas las barreras. Era un disco que no era de música experimental, a pesar de que sonaba tremendamente distinto a cualquier otra cosa. Y Wendy no buscaba imitar instrumentos. Cuando uno escucha el disco se da cuenta de qué roles cumplen cada uno de los sonidos, pero no están buscando parecerse a. Sí tienen por ahí la dinámica o alguna que otra cosa espectral, pero cada sonido está claramente definido como un sonido electrónico, por decirlo de alguna manera. Ese disco como que abrió como el universo del sensor a un público mucho más amplio y a una cantidad de músicos que simplemente lo veían como una herramienta para sonidos, estrambóticos y nada más. Espaciales o lo que fuese. Y eso coincide con la etapa de mucho desarrollo del rock progresivo y experimental, entonces como que se casa muy bien con toda la movida del rock sinfónico, del jazz fusión. Entonces empieza el sensor a entrar en el terreno del jazz, por ejemplo, la mano de gente de Chick Corea o Herbie Hancock, del rock, de Emerson y Wakeman, pero también empiezan a surgir nuevos géneros de música vinculados a la cultura rock, pero que abandonan el concepto del rock and roll. Por ejemplo, Tangerine Dream, Kraftwerk, Klaus Schulze, todo como la movida electrónica alemana de los 70. También aparecen músicos. Es muy curioso porque gran parte de las primeras cosas como de la cultura rock que surgen vinculadas a la electrónica no vienen ni de Estados Unidos ni de Inglaterra. Por ejemplo, el caso de Vangelis, que es griego, Jean-Michel Jarre, que es francés, Tangerine Dream, Kraftwerk, que son alemanes. Como que un poco la electrónica también mostró que podía ser una cosa vinculada a la cultura urbana amplia, ¿no? Más cosmopolita, incluso más cosmopolita que el rock and roll. Que si bien fue adoptado por muchas culturas, digamos, como de muchas edades, como una especie de la voz de la juventud, sigue teniendo, por ejemplo, en el idioma inglés, una cosa muy marcada en la cuestión rítmica. Por eso mucha gente le suelta raro el rock en castellano, por ejemplo, por la forma, la duración de las palabras, las acentuaciones. En cambio, hacer música instrumental, la que de alguna manera surge de la electrónica, como que todo pierde un poco su esencia, no se habla en ningún idioma. Incluso vos encontrás que en Kraftwerk muchos discos usan muchos idiomas distintos, las voces son tratadas electrónicamente y no se reconocen como voces humanas. Entonces creo que abrió la puerta a una concepción muy diferente. Y ahí es donde se imbrica el sensor en todo esto. Pero en el medio también se empezó a utilizar el sensor para imitar cosas, a reemplazar músicos, tipo, bueno, ¿para qué le vamos a pagar una orquesta de violines? Metemos un melotrón, y eso generó varias rispideces, temas con... También genera confusiones porque en esa pareja se engloba todo, ¿no? Diciendo, bueno, hay que prohibir los sintetizadores, hay que prohibir el melotrón, bueno, no es así, digamos, pero bueno, sí, generó de todo, ¿no? Como gente que los odiaba, gente que decía que eran como calefones sonoros, ¿entendés? Y gente que se volvió loca, que se fascinó. El miedo muy humano a que las máquinas nos reemplacen. Sí. Pero en el curso también decías otra cosa que es muy interesante, que quizás el trabajo del operador del sintetizador está un poco invisibilizado en la industria musical. Sí, o sea, es muy difícil, como esto es algo no solo muy nuevo, sino que replantea el concepto de lo que es ser músico, hacer música, componer o tocar. Muchas veces, no sé, hay un montón de artistas que utilizan sonoridades electrónicas como parte muy profunda de su obra, pero las personas que programan esas sonoridades por ahí aparecen en un crédito de un disco. Claro, pero por ahí muchas veces te das cuenta que eso forma parte de la esencia compositiva de la, o sea, no es tipo, bueno, obra, sí. Claro, no es como un luthier de guitarra, que obviamente tiene mucho peso, pero es difícil
pensar que el luthier de guitarra es el autor de una obra que toca un guitarrista. En cambio no es para nada difícil entender que muchas veces las personas que diseñan el audio de los cosas de cinte crean una parte estructural, porque el cinte no solamente es un sonido que después lo toca en un teclado, puede ser unas cosas súper evolutivas o secuencias que terminan siendo como la base funcional de una pieza. Entonces es algo que todavía no, pasa que nada, la industria de la música es industria, es conservadora, es capitalista, entonces siempre va a tratar de decir, bueno, va a tratar de mantener con esa idea como medio piramidal, jerárquica, de, bueno, el compositor es el que escribe los acordes y el frontman es una persona que canta y se acaba ahí. O mismo eso que decías, que no hay forma de volcar en una partitura para... Sí. Para registrar una canción, el que sonido que lograste con el claro, vos haces una obra, no sé, que manipula todo el tiempo movimientos de audio sin tener notas, que son todas frecuencias que van variando. ¿Cómo escribís eso? ¿Qué le presentás a esa ahí? Entonces, bueno, es un universo bastante complejo, medio desafiante. Sí, sí. Y en ese sentido, el mundo musical, ¿crees que amplificó las posibilidades del sintetizador o en algún punto las redujo? Las dos. Sí, las dos. O sea, yo creo que bueno, las redujo para adaptarlo a formas preexistentes, ¿no? Como decir, bueno, las posibilidades de hacer sonidos percusivos con un sintetizador son infinitas, pero gran parte de esas posibilidades terminan abroqueladas en una caja de ritmos, en donde tenés algo que es como un bombo, algo que es como un redundante, compases. Cuando vos podrías generar cosas que tengan un comportamiento percusivo, pero que no se parezcan ni un bombo, ni un redundante, ni un hi-hat, y podés hacer cosas rítmicas que no tengan necesariamente métrica, que ni siquiera tengan compases, que vayan mutando permanentemente, que no tengan un tempo definido, y que no sea necesariamente tampoco un tempo manejado por la interpretación tipo un rubato o un acelerando o lo que fuese, o sea, algo que no tenga que ver con la forma humana, ¿entendés? De tocar. Y ese tipo de posibilidades que les están totalmente dadas van quedando reducidas a tratar de encajarlo dentro del formato musical, pero a su vez, al relacionarse y dialogar con lo musical, se produce también una cosa muy interesante, porque se genera como una especie de transexualidad humano-máquina súper interesante también. O sea, es muy lindo escuchar formas tradicionales dialogando con este tipo de máquinas. Desde discos como el bajo electrónico, los discos de Sao Tomita, que son música clásica hecha con sintetizadores, hasta mucha de la música pop, que dentro de un formato canción, cuando hace dialogar este tipo de cosas, se generan cosas son muy emotivas también. Sí. Y bueno, Klaus es tu proyecto entre muchos que has tenido. ¿Cómo es el proceso compositivo? Bueno, también tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, mucho. O sea, por un lado, cuando armé el proyecto Klaus, que fue justamente cuando tuve mis primeros sintes en 1988, la idea era que fuese un espacio para que confluyeran montones de cosas vinculadas a la estética del arte sonoro electrónico. O sea, no era la idea de hacer una banda de música. De hecho, siempre fue muy mutante en cuanto a integrantes, formas, tipos de música. No tiene un género definido ni nada parecido. Por un lado, siempre fue un espacio muy abierto a la creación inmediata, a la composición en tiempo real, a la improvisación, al viajar creando las texturas y demás, y que la música se vaya componiendo una especie de diálogo que está ocurriendo en el momento entre las personas, los instrumentos e incluso la relación entre los instrumentos en sí, porque los sintes se pueden interconectar entre sí y vos puedes hacer una cosa que influya en lo que está pasando en otra máquina y que está comandando otra persona, etc. Eso siempre estuvo muy presente en Klaus, pero también hay mucho aspecto compositivo más tradicional. Por ahí música o temas en los que hay secuencias de acordes, melodías, cosas rítmicas, digamos, y secuenciales que van evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces las metodologías son muy variables y depende del periodo. Hay veces en los que por ahí en un concepto de Klaus hemos tocado más que nada cosas como de repertorio, o sea, temas que ensayamos y los tocamos en vivo, aunque siempre hay espacios para la improvisación. Yo creo, no recuerdo ningún concepto de Klaus en el que no haya habido algún momento difuso, digamos, en ese sentido.
Pero, por ejemplo, en los últimos años, todos los conciertos que hemos hecho son conciertos de música creada en el momento. O sea, todos ensayamos, pero para tocar juntos. Pero después lo que tocamos en vivo no se parece a lo que, o no necesariamente va a parecerse a lo que tocamos en el ensayo. Es que en ese sentido, en el sintetizador, ¿qué es más fácil? ¿Tocar lo que ya pensabas cómo iba a sonar o encontrarte con sonidos a medida que vas jugando? Depende, porque interactuando con eso también mucho depende del sinte. Por ejemplo, los sintes, vos me hablabas por ejemplo del microcore. El microcore es un sintetizador digital muy poderoso, encerrado, entre comillas, en una interfaz tradicional. Un mini teclado con un par de ruedas y el acceso a la creación, digamos, profunda de los sonidos no es tan directo. Tenés unas 4 o 5 perillitas ahí arriba para algunas cositas básicas, un manejito del filtro, del ataque de un envolvente, pero después si querés hacer cosas más complejas tenés que meterte en una serie de menús, digamos, a los que tenés que acceder combinando dos perillas, una con el módulo, otra con el parámetro, después ir a la perillita que lo mueve, y ya eso te va alejando de manejar todas las posibilidades del sintetizador ahí. Y además, como tiene memorias, tiene presets, es mucho más fácil en un instrumento así, armar el sonido, guardarlo, usar un sonido que ya viene y tocarlo. En ese sentido, es un instrumento más dado para tocar, entre comillas, más fácil para tocar siempre lo mismo. El sonido se guarda en memoria, siempre suena igual, y vos tenés un teclado, podés memorizarte una melodía o una serie de acordes y tocar siempre lo mismo. En un sintetizador como esto, o en un Minimoog, que no tienen memorias, el sonido lo tenés que, o el audio lo tenés que crear cada vez. Y si querés que sea igual, tendrías exactamente igual tampoco. No es como una cosa digital que vos guardás un valor numérico y todo está discretizado. Esto es como... Una perillita, una penita movida. Y que te puede cambiar algo súper drástico o no tener ninguna influencia. ¿Viste? Depende de qué estás haciendo y con qué módulo estás haciendo y cómo estás combinando otras cosas. Entonces en estos instrumentos es medio pesadillesco para una persona que quiere tener siempre lo mismo hacerlo. Por eso muchos músicos tradicionales vieron muy difícil manejar estos instrumentos y pidieron una simplificación de esto. Para un músico de laboratorio esa simplificación es una pesadilla, porque te hace llegar a los lugares profundos de una manera súper sinuosa. En cambio esto es como todo más directo. Pero para un músico tradicional esto es una pesadilla, porque llegar al mismo lugar es toda una cosa súper compleja, y mantener siempre lo mismo es prácticamente imposible, y sin embargo es la delicia de un músico que está buscando la exploración de todos esos parámetros. Entonces depende mucho por eso, bueno, también lo mismo, muchos equipos para muchas funciones distintas. Por ejemplo, cuando tocamos cosas de repertorio, nos vienen muy bien los sintes con memoria, porque nos permite, tipo, tocar un botón, cambiar un sonido rápido, memorizar cosas que tienen que ser bastante justas y demás. Y para crear en vivo, música en tiempo real, los sintes con memoria son medio... Yo de hecho cuando toco en vivo improvisaciones, digamos, y tengo sintes con memoria, los pongo en el modo panel, o sea, no uso la memoria, uso todo tal cual como está en el panel y me quedo tocando con eso, no es que cambio de sonido o lo hago muy ocasionalmente. En general trato de tener toda la construcción a la vista y perillar de ahí. Y cuando salen a tocar, ¿qué onda? ¿Es como una mudanza? ¿Contratan un flete? Sí, un flete, a veces alguna que otra vez más que un flete, un camión, sí, ha habido de todo. Es complejo. Sí. Hay conciertos en los que por ahí el equipamiento entra en uno o dos autos, hay conciertos en los que entra en un mini flete, en un flete tipo una Traffic, en un camión, hay conciertos en los que podemos hacer todo más o menos nosotros con algún otro asistente o algún asistente, y otros en los que necesitamos tener bastante personal, cosas que podemos armar más o menos una hora y media como haría una banda, y otras veces que necesitamos a veces estar un día antes para poder. Depende mucho de la complejidad del equipamiento, sí. Y que tengan una fuente de energía aparte. Sí. No consumen tanto como parece. No, parece que fuesen mucho más consumidores que. No es para tanto. No es para tanto. No es para tanto. Che, y actualmente qué proyectos, o tuyos o de otros, te entusiasman ahí que estás como observando? Mira, la verdad es que una cosa que nos ha gustado mucho de este lugar, que es un estudio, laboratorio que esté disponible, digamos, para todas las personas que quieran venir a grabar, a producir, a experimentar, a estudiar, lo que fuese. Una cosa que me fascina es eso, cómo se ha ido dando en estos 10 años que tiene el estudio un flujo. Yo ya lo había experimentado en mis estudios anteriores, pero acá se potenció mucho más. Un flujo permanente de gente, proyectos individuales, bandas, gente que pasa a hacer alguna cosa específica, gente que produce todo un álbum acá adentro. La interacción con la gente, por ejemplo, que hace los cursos,
todo me produce un nivel de fascinación, o sea, me siento como una especie como de niño permanentemente feliz en este tipo de ámbito, porque todos los diálogos y las interacciones son buenísimas, con la gente que viene a producir, con la gente que viene a estudiar, como que prácticamente cada cosa que se hace me provoca entusiasmo. No sería ni... Creo que es porque me gusta mucho esto también, ¿no? Y la gente lo disfruta y se arman como feedbacks muy, muy piolas. Y eso, termino como enganchado con cada cosa que pasa. Con cada proyecto le metes el corazón, pero porque sos así, como un niño y cuando viene la gente acá es como Disney, vienen a jugar es que esto tiene mucho de juego. Para mí, a mí representa como una fantasía de niño, como idea de, no sé, el concepto de laboratorio, ¿entendés? Como de dibujito animado, bueno, para mí es eso. Los adultos lo hacemos parecer más serio, pero no, nada que ver. No. Che, y si alguien quiere entrar en el mundo de los sintetizadores, ¿qué le recomendaría? Bueno, primero, depende de qué, por qué le gustaría. Porque hay tantos caminos y tantas puertas de entrada que, por suerte, hoy día no es como hace algunas décadas atrás, en donde las posibilidades eran bastante más acotadas. Ahora hay cualquier cosa para cualquier presupuesto y tamaño. O sea, puedes hacer música desde una... pequeños, analógicos y digitales, o gigantes, analógicos o digitales. Podés hacer todo con un solo dispositivo, podés rodearte de decenas de dispositivos si querés. Cualquier cosa que te guste es posible hacerla, y si bien hay instrumentos que son muy caros y tienen razón de ser, de su valor y demás, también hay muchísimas cosas muy accesibles. Y de pronto podés ver a una persona, no sé, tocar con 4, 5, 6 máquinas en vivo, cuyo presupuesto para eso no sea más que lo que te puede costar una compu o un celular. O podés armarlo vos en tu casa. O podés armarlo vos en tu casa, exactamente. Yo el otro día, no sé, alguien se compró un celular, creo que así. Sí. Supongamos $1000 y pico un celular. Bueno, con $1000 y pico hoy día te puedes armar un sistema de síntesis que en los 60 o 70 hubiera costado como un departamento. Y que estamos hablando de cosas de muy buena calidad, ¿eh? No, o sea, no estamos hablando de cosas, algo que se te va a desarmar a los 15 días. Y está esa la posibilidad de la gente que tiene habilidad. Yo no tengo nada de habilidad con electrónica ni con trabajo manual, pero la gente que sí, nada, hace maravillas con las posibilidades. Vas a una casa genérica de electrónica y tenés un montón de recursos para armarte montones de módulos muy, muy interesantes. Cosa que tampoco pasa con los instrumentos acústicos. Vos no vas a un lugar genérico a comprar las cosas para armar una guitarra. No te sale, te va a salir algo, un sonido que no tiene nada que ver con la guitarra. Exactamente. Esto es mucho más general. Total. Sí. Eso está bueno. Bueno, creo que no me olvido de esta parte, de ninguna pregunta. Ahora quiero que nos muestres un poco cuál es tu favorito. Bueno, es difícil, no hay un favorito, pero dale, vamos a hacer lo posible.
Bueno, muchas gracias Ernesto, Romeo. Estamos en la siesta del fauno. Pueden venir, hay talleres para newbies y para experimentados también. Pueden venir a grabar cosas. Gracias por introducirnos a este maravilloso mundo. Un placer. Y te dejamos trabajar. Muchas gracias. Nos vemos la Bienvenidas, próxima. bienvenidos. Nos vemos. Escuchen a Klaus, ahí está en las redes.